Apreciado hermano y amigo, soy el misionero Dr. Núñez Estrella. Bienvenido a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. Para esta ocasión, el asesinato más cruel de la historia. No se olvide de visitar mi canal de YouTube Dr. Núñez Estrella para temas de medicinas o mensajes bíblicos. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en Isaías capítulo 53, versículo 4 hasta el 6. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cuando le vimos en la cruz pensamos que Dios le castigaba por sus propios pecados, mas no, fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, y para que nosotros podamos tener paz, para que podamos ser sanados del pecado. La verdad es que nosotros fuimos los que nos descarriamos y andamos en nuestros propios caminos. Y Jehová cargó nuestra iniquidad sobre Él, el sustituto inmaculado. La muerte de Jesucristo es la más conocida en la historia. Ese asesinato aprobado por el Estado se efectuó hace más de 2000 años y aún aparece en las noticias. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él cayó el castigo, pero ese precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas nosotros somos curados del pecado. Nuestro Señor Jesús sufrió las 5 clases de heridas conocidas en la ciencia médica. Se la presento ahí en pantalla. Primera, contusiones, o sea, golpes con un látigo. Segundo, laceraciones, esto es, azotes. Tercero, heridas penetrantes, o sea, corona de espinas. Cuarto, heridas de perforación, esto es por los clavos. Y quinta, heridas de incisión producido por la lanza. Jesucristo experimentó una muerte que podemos llamarle vicaria. Su muerte fue legal. No transgredió la ley de Dios, sino que fue conforme a esta cumplía y satisfacía la ley de Dios y tuvo el reconocimiento de Dios. Ahora, la muerte de Jesús fue única y especial de muchas maneras. Fue aprobada por Dios como un acto útil y de justicia según el incalculable o inalcanzable nivel de la justicia y exigencias divinas, y pudo ser y fue y es nuestro sustituto en lo que a Dios respecta. Dios juzgó a Jesús para no juzgarnos a nosotros, colocando todos nuestros pecados, transgresiones, iniquidades, enfermedades, pena sobre Él. La elección, la predestinación y la adopción son obras por las cuales Dios nos salvó en la eternidad. Nos salvó por el sacrificio expiatorio de Jesucristo sobre el Calvario. Cuando dijo consumado es, la obra redentora fue cumplida. El pecado fue quitado según Romanos capítulo 5 versículo 10. Somos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Volviendo atrás a lo que éramos y a los que ahora somos, pensemos en ello de esta manera. Fue siendo enemigos
que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. La muerte sustitutoria de Jesucristo eliminó la causa de nuestra hostilidad contra Dios, o sea, nuestros pecados. Por la fe en Jesucristo hemos sido reconciliados con Dios. La muerte de Jesucristo fue ciertamente más que un asesinato y más que un acto de martirio. Su muerte fue vicaria en la que Dios juzgó a Jesús en nuestro lugar y aprobó su muerte conforme a su ley. Algunos siguen a Jesucristo de manera exterior, considerando que Él fue un gran filósofo, un insigne maestro de moral y ética. Sin embargo, no creen que la muerte de Jesús sobre la cruz nos redime. Él fue juzgado por Dios en conformidad a la justa ley de Dios y sufrió bajo la ira de Dios como el sustituto de nosotros los pecadores. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 versículo 25 ve la muerte de Jesús como un sacrificio expiatorio. Es algo que queda claro por las frecuentes referencias a su sangre. Dios presentó a Cristo Jesús como instrumento de propiciación. Una propiciación es un medio por el que se satisface la justicia, se evita la ira de Dios y se puede mostrar misericordia sobre la base de un sacrificio aceptable. En Primera de Juan capítulo 2 versículo 2, Cristo es descrito como la propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Su obra es solo eficaz para los que confían en Él, para los que creen en Él. La oración del publicano en Lucas capítulo 18 era literalmente: Dios, sé propicio a mí, pecador. Estaba pidiendo a Dios que le mostrase misericordia, no demandándole que pagase la pena de su grave culpa. Y según Romanos capítulo 5 versículo 9, no somos ya contados como pecadores culpables al costo enorme de la sangre del Salvador que fue derramada por nosotros en el Calvario. Hemos sido contados como justos por Dios, salvados de la ira, podría significar salvados fuera de la ira o liberados de todo contacto con la ira. Y en otros pasajes como Romanos capítulo 8 y Gálatas capítulo 1 se deja claro que su muerte es por causa del pecado, es decir, que entra de lleno dentro del tipo de sacrificio denominado en el Antiguo Testamento ofrenda por el pecado. La ley nunca podría llevar a la gente a cumplir sus sagradas demandas, pero la gracia ha existido o ha tenido éxito allí donde la ley fracasó. Veamos cómo sucedió eso. A la ley le era imposible producir una vida santa porque era débil a causa de la carne. El problema no residía en la ley, sino en la caída naturaleza humana. La ley hablaba a los hombres que eran ya pecadores y que no tenían fuerzas para obedecer, pero Dios intervino enviando a su Hijo, a su propio Hijo, en semejanza de carne de pecado. Escúcheme con cuidado. El Señor Jesús no vino en carne de pecado, sino en semejanza de carne de pecado. Él no hizo pecado, no conoció pecado, y en Él no había pecado, pero al venir al mundo en forma humana se parecía a la humanidad pecadora. Como sacrificio por el pecado, Jesucristo condenó el pecado en la carne. No murió solo por los pecados que cometemos, sino también por nuestra pecaminosa naturaleza. En otras palabras, murió por lo que somos, así como lo que hemos hecho. Al hacerlo, condenó el pecado en la carne. De nuestra naturaleza de pecado jamás se dice que sea perdonada, es condenada, amigo. Jesús vino a pagar el precio más caro del mundo. Fue con su vida para que usted y yo podamos tener vida eterna. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos.